unir para poder admitirlo, pero aparentemente no se unen más, así que vamos a arrancar el teórico en tiempo. El tema que le vamos a dar hoy es de caracterización del paciente según el riesgo y la actividad de caries o enfermedad periodontal. Sigo admitiendo algunos, si me esperan un segundito ya arrancamos, porque si no, no voy a poder admitirlo si coloco la pantalla completa. Hay chicos que todavía están entrando. Ahí pueden alcanzar a ver toda la pantalla. Sí, se ve. Sí, profe. Bueno, nos vamos a dar inicio entonces de este módulo. El tema entonces, como les había dicho, es caracterización del paciente según riesgo y o actividad de caries y o enfermedad periodontal. En odontología preventiva, como en toda rama de la medicina, una de las premisas es identificar y poder medir un problema de salud en una comunidad o en un individuo en particular, personalizar el paciente y tratar así trazar un plan de acción a fin de detener el avance de la enfermedad o devolverle el estado de salud. ¿Cómo podemos nosotros entonces identificar o caracterizar un problema en odontología? Y debemos valernos de premisas o, digamos, prioridades que se establezcan a nivel individual y también a nivel colectivo. Entonces tomamos lo que estableció el autor Morley como una escala de prioridades para tener en cuenta a la hora de caracterizar o identificar problemas en un individuo o en una comunidad. Por ejemplo, el conocimiento de la comunidad, actitudes, sentimientos, grado de urgencia, preocupación del problema. Otro ítem que vamos a tener en cuenta cuando establecemos las prioridades es la prevalencia, dada por la frecuencia con la que ocurre un problema en un momento concreto. También la gravedad, que está representada por los efectos dañinos o destructivos sobre todos los individuos y la enfermedad. Y por último, vamos a tener en cuenta la susceptibilidad o respuesta al tratamiento, considerando la disponibilidad de métodos de control, así como la eficacia o el costo y las dificultades de su aplicación.
Para poder definir nosotros y caracterizar o identificar nuestro paciente, es importante que nosotros primero podamos definir qué es el riesgo. Y definimos como riesgo a todo paciente que está en una situación vulnerable y que en el cual se pueden identificar factores que son necesarios pero no suficientes para que ocurra una enfermedad. Es decir, el riesgo, en fin, es la proximidad a un daño y es la probabilidad de que ocurra un hecho desfavorable para la salud. El riesgo en salud es la probabilidad que tiene un individuo de desarrollar una enfermedad determinada, un accidente o un cambio en su estado de salud en un periodo específico en una comunidad dada. Dado entonces este riesgo, este criterio a tener en cuenta, sabemos que el enfoque de riesgo va a basarse en el criterio de vulnerabilidad, que todas las personas, familias y comunidades no tienen la misma posibilidad de enfermar y morir, sino que para algunas esta probabilidad es mayor que para otras. Tal es el caso de la actualidad, que todos sabemos, ¿no es cierto?, respecto del COVID, que muchas personas tienen posibilidades o no de contagiarse y todavía aún no se sabe cuál es el riesgo que presenta cada una de todas las personas. En un sentido epidemiológico, es la probabilidad que tiene un individuo o un grupo de individuos de sufrir en el futuro un daño en su salud. A eso llamamos entonces enfoque de riesgo, a la probabilidad o al criterio de vulnerabilidad que cada persona presenta en forma individual. Y a su vez también el enfoque de riesgo desde la colectividad que puede presentar una comunidad. El riesgo se considera en un paciente, entonces, todos esos factores a tener en cuenta que podemos identificar que pueden ser necesarios, pero no suficientes para contraer una enfermedad. En temas anteriores, ustedes habían visto el caries y sabemos que la caries es una enfermedad multifactorial, a la cual afectan muchos factores y que intervienen para que se produzca tal enfermedad. Sin embargo, estando presente uno de los factores, no es suficiente para que se produzca la caries. Entonces, lo que tenemos que identificar, teniendo en cuenta un paciente de riesgo, son aquellos factores que son necesarios, pero no suficientes para contraer una enfermedad. ¿Cuáles serían esos factores de riesgo que nosotros tenemos que identificar o que tenemos que tener en cuenta a la hora de caracterizar o personalizar un paciente? Tenemos que ese factor va a ser cualquier característica adquirida o heredada, exposición ambiental o una conducta o un estilo de vida personal que se asocie a una condición de salud en particular. Esos criterios de riesgo van a ser características y atributos, no son necesariamente las causas o la etiología necesaria. Son medibles y tienen un valor predictivo. Pueden ser usados en un programa preventivo o comunitario. Esos factores pueden ser factores generales o factores locales. Los factores generales, a su vez, los vamos a clasificar en factores modificables y factores no modificables. Hay factores que son modificables durante la vida del individuo y suceden en ciertas situaciones o momentos de la vida de cada uno, que son, por ejemplo, los trastornos metabólicos y endocrinos como diabetes, pubertad, embarazo, deficiencias nutricionales. La diabetes es una enfermedad que es caracterizada por un factor general, puesto que a nivel clínico los pacientes suelen presentar alteraciones en tejidos periodontales o bien en tejidos a nivel gingival sobre las encías. Algunas características clínicas a considerar en los pacientes con diabetes son encías rojas, inflamadas o sensibles, encías que se han separado de las piezas dentarias, halitosis, cambios de adaptación en las prótesis dentales, infecciones micóticas.
Son cambios clínicos que podemos observar en pacientes con diabetes que consideramos factores o criterios de riesgo. También podemos ver entonces que son factores modificables los cambios hormonales durante la pubertad, durante el embarazo. Vemos que esos cambios hormonales, elevación de los niveles de hormonas, pueden afectar en los tejidos gingivales y son el fenómeno que tienen en común los cuadros gingivoperiodontal. Otro de los factores generales que afectan también a nivel salud que podemos tener en cuenta son las deficiencias nutricionales. El ser humano requiere por sí mismo una serie de nutrientes para culminar el desarrollo y mantener una salud óptima. La vitamina A y la vitamina C son importantes y necesarias para la integridad del epitelio y sintetizar ciertos factores de permeabilidad capilar y membrana basal, y también constituyen un factor indispensable para la salud y la regeneración epitelial. Es decir, que al faltar estos factores podemos presenciar también como una desnutrición que me indique un factor de riesgo para enfermedad. Y los otros factores que no son modificables son los factores genéticos y el envejecimiento. La valoración del estado periodontal de los padres y familiares es importante tener en cuenta, antecedentes, predisposición, en fin. Esos son factores generables que tenemos que tener en cuenta a la hora de identificar un riesgo en un paciente. También tenemos factores locales y como nosotros tenemos en cuenta dentro de los factores locales dos enfermedades prevalentes de la cavidad bucal que son caries y enfermedad periodontal, vamos a considerar en estos criterios los factores locales como el huésped, la morfología y la malposición, el flujo salival, la higiene oral, el biofilm dental, la dieta, la flora bacteriana y la presencia de mancha blanca. Con respecto al huésped, vamos a tener en cuenta la morfología del huésped. Siempre tenemos que tener presente la susceptibilidad de ciertas zonas dentarias y que afectan a la boca, la maloclusión, el apiñamiento dentario, por ejemplo, la edad eruptiva, el recambio dentario. Son factores a tener en cuenta en el momento de caracterizar y personalizar a un paciente. También la higiene oral, la presencia de mancha blanca, de esta película que la podemos detectar a través del índice O'Leary, la dieta, que si bien no podemos saber con exactitud qué come el paciente, sí sabemos los momentos de azúcar, de acuerdo a su historia de dieta. Él va a declarar y podemos hacer una historia de dieta al paciente que nos va a indicar si es un paciente de riesgo de caries o enfermedad periodontal. Esos son los factores locales. Entonces, cada uno de estos criterios o factores van a ser marcadores de riesgo, es decir, van a ser una consecuencia de la enfermedad, un parámetro observado. Su presencia me va a indicar la evolución de la enfermedad. Por ejemplo, en el caso de la enfermedad periodontal, si hay movilidad dentaria o pérdida de inserción, me va a indicar que en algún futuro puedo tener la pérdida dentaria. Son enfermedades que determinan los factores de riesgo, las caries, la gingivitis, la periodontitis. Todos estos factores, en mayor o menor medida, y si en algún momento se produce ciertas situaciones, llevan a la enfermedad de la caries o de la gingivitis o de la periodontitis. Bueno, así como vimos nosotros situaciones de riesgo, también tenemos que ver qué es la actividad, porque nosotros vamos a caracterizar o personalizar según el riesgo y o actividad, que es aquella situación en la que se pueden identificar los factores necesarios y suficientes para contraer la enfermedad. O sea, cuando hay actividad de caries, tenemos que se han instaurado factores suficientes para que se produzca una enfermedad. Recuerden que la diferencia con el riesgo se refería a que había factores necesarios, pero no suficientes para provocar una enfermedad. Y en la actividad, sí, tenemos factores que son suficientes y necesarios para contraer esa enfermedad. Bueno, una vez que nosotros vimos entonces qué es el riesgo, qué es la actividad, ahora tenemos que ver
cuáles son los indicadores o recursos diagnósticos que nosotros tenemos para poder personalizar un paciente. ¿Y de dónde lo vamos a sacar? Esos datos los vamos a obtener de la historia clínica detallada de nuestros pacientes. Una vez que nosotros hicimos un examen clínico exhaustivo, concluimos completamente toda nuestra historia clínica, entonces vamos a ver la historia de dieta del paciente, los índices gingival de Loeys-Illness, el índice de placa de O'Leary. Vamos a ver el odontograma, vamos a evaluar la saliva. Si tenemos un diagnóstico radiográfico también lo vamos a evaluar y estudios de laboratorio. Esos son los indicadores y son los recursos diagnósticos de los que nos vamos a valer para caracterizar nuestro paciente. Obtenidos e interpretados los recursos diagnósticos en forma individual, se confecciona un protocolo y realizamos la caracterización o personalización del paciente. ¿Para qué? Para luego poder elaborar un plan preventivo básico. ¿Cómo vamos a caracterizar nuestro paciente? Tenemos que clasificar en 3 tipos de paciente. Un paciente sano para caries y para enfermedad periodontal, un paciente con riesgo de caries y de enfermedad periodontal y un paciente con actividad de caries y de enfermedad periodontal. Vamos a considerar nosotros caries y enfermedad periodontal porque son las 2 enfermedades prevalentes de la cavidad bucal. Entonces, es importante que nosotros tengamos en cuenta el paciente, vamos a considerarlo respectivamente si es sano, con riesgo o con actividad de caries y de enfermedad periodontal. Primero, ¿cómo vamos a identificar un paciente sano? Los indicadores que me van a decir. El registro de placa es menor del 20%. ¿Recuerdan cuando hablamos de registro de placa de O'Leary? Decíamos que hasta un 20% es compatible con salud. Entonces, menos del 20% de placa me indica un paciente sano. ¿Qué otra cosa voy a ver en mi historia clínica? Voy a ver el registro gingival de Loeys-Illness, que esté entre 0 y 1, me indica que es un paciente sano. Y voy a observar también mi diagnóstico clínico dentario. Que no tenga manchas blancas, que no tenga cavidades abiertas, que no presente recidiva de caries, que no tenga caries detenida. Y esto me está dando un parámetro de que es un paciente sano. Que no tenga surcos profundos, que no tenga obturaciones, ni cemento al descubierto, que en su historia de dieta me dé menos de 4 momentos de azúcar, que el flujo salival normal sea entre 0 y 5 mililitros si tomamos durante 5 minutos la saliva y que sea una saliva normal y fluida, y un examen radiográfico que no presente particularidades. Entonces, en estos casos, cuando nosotros decimos que el paciente es sano, nuestro plan de tratamiento va a ser que el paciente reciba educación para la salud y prevención y que su control periódico sea cada 6 meses, puesto que es un paciente que no presenta ningún riesgo, ninguna actividad de caries. Entonces, ¿cómo caracterizamos este tipo de paciente que tiene estas características como un paciente sano? Ahora, ¿cómo decimos o por qué decimos que es un paciente con riesgo de caries? Lo mismo, volvemos a mirar nuestra historia clínica. Recuerdan ustedes que su historia clínica tiene los recursos diagnósticos o indicadores. Entonces, ¿es un paciente con riesgo de caries? Sí. En el examen presenta registro de placa o O'Leary de menos del 20%. Un registro gingival de menos de 1. Pero hasta ahí es muy parecido al sano, pero la diferencia es que en el examen clínico dentario, en el odontograma, van a observar presencia de caries detenidas, presencia de obturaciones, algunos surcos profundos,
una mancha blanca de tipo remineralizada, puede haber cemento al descubierto y también la malposición dentaria, que me está indicando un factor de retención de placa y que probablemente me indique un riesgo de caries. En la dieta, de menos de 4 momentos de azúcar, un flujo salival disminuido de menos de 1 mililitro cada 1 minuto, el examen radiográfico sin particularidades y otra cosa que voy a tener en cuenta que va a ser un paciente de riesgo de caries es que el paciente sea portador de ortodoncia, de ortopedia, prótesis, pacientes especiales, oncológicos sin prevención. Este tipo de paciente también me va a indicar que es un paciente con riesgo de caries. Entonces, así decimos que si tiene todos estos recursos diagnósticos que vimos, es un paciente de riesgo de caries. ¿Y cuándo vamos a decir que es un paciente con actividad de caries? Tenemos que volver a nuestra historia clínica y ver los recursos diagnósticos. Cuando el paciente presente un índice de Olerio de placa de más del 20%, cuando el registro gingival de Loeys-Silnes sea de más de 1, cuando el examen dentario, el odontograma que ustedes observen de su paciente tenga más de una mancha blanca o una mancha blanca, cuando tenga caries activas cavitadas, unas o más, cuando tenga surcos con caries, obturaciones con recidivas, o cuando la dieta me presente más de 4 momentos de azúcar, que haya un flujo salival muy disminuido, que al examen radiográfico se pueda observar caries muy penetrantes, muy profundas, y que se observen lesiones en tejidos calcificados, que indican que estas caries están afectando tanto tejidos de esmalte como dentina y hasta pulpa. Entonces este paciente es de actividad de caries. Si hacemos un examen de laboratorio un poco más exhaustivo y vemos que hay más de 100.000 unidades formadoras de colonia o un recuento de Streptococcus mutans también, si en el estudio de laboratorio me indica, entonces decimos que este es un paciente de actividad de caries. Entonces, hasta ahora, nosotros caracterizamos el paciente de acuerdo al nivel de riesgo de caries. Pero cuando ustedes caracterizan un paciente, tienen que tener en cuenta que está completamente caracterizado si nosotros decimos que presenta riesgo o actividad de caries y que también presenta riesgo o actividad periodontopática, o que es un paciente sano en caries y en enfermedad periodontal. Es decir, ustedes no pueden caracterizar solamente su paciente teniendo en cuenta la enfermedad caries, sino que también tienen que tener en cuenta la enfermedad periodontal. Entonces, ¿qué vamos a tener en cuenta en nuestra historia clínica, en nuestro estudio, para caracterizar si el paciente es de riesgo o de actividad periodontopática? Primero, a nivel periodontal, vamos a considerar un paciente sano teniendo en cuenta las siguientes características. El registro de O'Leary o registro de placa me va a dar menos del 20%. El registro gingival de Loeys-Silnes entre 0 y 1. El examen clínico dentario no presenta particularidades, no presenta caries, no presenta obturaciones, diente en mal posición, no es portador de prótesis, ni de ortopedia, ni de ortodoncia, tiene menos de 4 momentos de azúcar, flujo salival normal, examen radiográfico cortical alveolar y cresta ósea sin particularidades, la encía está sana, no presenta bolsas periodontales, no presenta factores generales condicionantes, como por ejemplo diabetes, leucemia, HIV, etc. Ahí podemos decir entonces que es un paciente sano. Bueno, ahora vamos a ver cuándo es un paciente de riesgo de enfermedad periodontal. Y este paciente con riesgo periodontopático tenemos que tener en cuenta los siguientes indicadores. El registro de placa de O'Leary, menos del 20%.
y el registro gingival de Loeys-Silner también entre 0 y 1. Al examen dentario va a presentar lesiones cariosas, obturaciones desbordantes, dientes en mal posición, pacientes portadores de ortodoncia, ortopedia, prótesis, implantes, pacientes especiales oncológicos sin prevención. Son pacientes que me indican que pueden tener alguna enfermedad de tipo de riesgo de enfermedad periodontal o que pueden presentar alguna ya predisposición a tener una enfermedad periodontal. Entonces acá decimos que es un paciente con riesgo periodontopático. También tienen momentos de azúcar, menos de 4 momentos de azúcar, un flujo de salival disminuido, un examen radiográfico que ya se puede observar una cortical discontinua, que está afectada o no, bolsas periodontales, un surco con 3 milímetros de profundidad, paciente con bruxismo y presencia de factores generales condicionantes como diabetes, leucemia y HIV. Ahora, ¿cuándo vamos a decir que es un paciente con actividad periodontopática? Cuando el registro de placa me dé más del 20%. Cuando el registro de Loeys-Silnes sea de hasta 2 o más de 2. Cuando tengamos un índice de hemorragia de 1. Cuando el examen radiográfico me presente signos de lesiones óseas activas, bolsas periodontales activas, y tengamos hasta 3 milímetros de profundidad que pueden supurar, cuando haya movilidad dentaria, olor fétido, es decir, un paciente sin prevención. Las características y los indicadores son muy precisos para decir que es un paciente con actividad periodontopática. Entonces, es importante valorar cada uno de los recursos diagnósticos disponibles y la realización correcta de los mismos, para que reflejen con fidelidad el estado del paciente para la interpretación y elaboración de un diagnóstico certero personalizado. Caracterizando al paciente, podremos elaborar un plan preventivo básico para llegar a un tratamiento adecuado a fin de recuperar y mantener su salud bucal. Siempre entonces consideren caracterizar el paciente desde las dos enfermedades, desde caries y desde enfermedad periodontal. Observen cada uno de los indicadores que tienen en su historia clínica y vayan fijándose cuál es de riesgo, cuál es de actividad de caries o si es un paciente sano y van anotando. De esa manera, una vez que personalicen bien su paciente, podrán hacer un plan de tratamiento adecuado para cada paciente de forma individualizada y un pronóstico de cuánto tiempo me va a llevar el tratamiento y cada cuánto tiempo yo tengo que citar nuevamente a mi paciente. Esa es la bibliografía a consultar. Gracias por su atención. Y si tienen alguna duda respecto de la personalización, sobre todo teniendo en cuenta y presente, ¿no es cierto?, cada uno de los indicadores o si te quedó alguna duda de las diferencias, tienen que identificar bien cuándo es sano, cuándo es con riesgo, cuándo es con actividad, para no confundirse. Los criterios son bien precisos, sino que hay que tenerlos presentes, estudiados, para poder diferenciar un paciente de otro. Y de esta caracterización y de esta personalización depende su plan de tratamiento. Si tienen alguna duda o quieren que les pase alguna diapositiva para que ustedes puedan tomar nota. Sí, doctora, el power que seguía de paciente con riesgo de caries, ¿puede ser que puede volver a pasar, por favor? ¿Un paciente con actividad? Sí, ese. Bueno.
Esos son los primeros indicadores de paciente con actividad de caries. Listo, profe, gracias. Y le paso la otra porque ahí tenés otros criterios en la próxima diapositiva. ¿Alguna otra duda que quieran preguntar? Igualmente se les subió a la plataforma un Word con todo el teórico, así que de ahí lo pueden estudiar. Y también, por supuesto, en sus comisiones, los jefes le van a aclarar las dudas que tengan. No sé si quieren alguna diapositiva más que les pase. Hola, doctora, no sé si quieren agregar algo. Silvia, Sandra, no sé. Si quedó algo medio... No, para mí está bien, Carolina. Ahora después yo con la actividad creo que ahí se le va a aclarar bien porque separan los tipos de paciente y el caso clínico que tienen. Sí, para mí estuvo claro los parámetros más que nada, que es lo que tienen que fijar como para personalizar después su paciente. Claro, después al hacer se van a ir encontrando con algunas dudas y eso. Sí. Muy bien. Entonces nos encontramos a las 19 en comisiones. Sí, muy bien. Muchas gracias, profe. No, de nada. Gracias, profe. Chau, chau, nos vemos. Gracias, profe. Gracias, profe. Chao.